El gobierno afirma que el aumento de casos se detuvo, pero se necesita profundizar más el descenso. Cuando hablamos de la situación epidemiológica, cuando hablamos del seguimiento del número de casos, vemos que el número de casos entre la semana 19 y 20, nosotros ahora terminamos la semana 21, la semana pasada, entre la 19 y la 20 hubo un aumento del 31% del número de casos y en esta semana que terminó la semana 21, vimos que ese aumento se detuvo y que tenemos una disminución del 8% de los casos. O sea que dejaron de crecer los casos y hubo una disminución del 8%. Tenemos 200.640 casos la semana 21 y 183.644 casos en la semana 21. Sigue alto el número de casos, necesitamos que desciendan más y más rápido. Tenemos un promedio diario por fecha de inicio de síntomas de 26.236 casos y tenemos una diferencia importante en las diferentes jurisdicciones. Hay algunas jurisdicciones donde se ha detenido el aumento, otras donde está bajando y otras donde todavía tenemos un aumento importante del número de casos, pero a nivel país hemos logrado detener el aumento, pero necesitamos realmente profundizarlos. De los 18 aglomerados urbanos de más de 300.000 habitantes, hay 14 que tienen una incidencia de más de 500 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Eso significa que están en situación de alarma epidemiológica. Tenemos realmente que disminuir el número de casos porque el número de fallecidos, el número absoluto de fallecidos, acompaña siempre el número de casos, aunque estemos bajando la letalidad. Tenemos datos interesantes en relación a la letalidad cuando comparamos 2020 y 2021. Las personas fallecidas en el año 2020, la letalidad fue de 2.8, y en lo que va de 2021 es de 1.4, tenemos un descenso de la letalidad muy importante, 3.2 en varones, 1.7 este año, 2.3 en mujeres, 1.2 este año. La letalidad en menores de 60 años el año pasado fue 0.6% y este año es de 0.4%. Y la letalidad en mayores de 60 años fue de 15.9% y este año es de 8.4%. El 83% de los fallecidos durante 2020 tenían más de 60 años y mientras que el 78% de los fallecidos este año tienen más de 60 años y el promedio de edad del año pasado fue 72 años y a lo que va de este año es de 70 años. El mensaje más importante es que estamos viendo un descenso en la edad de las personas internadas y fallecidas en la mediana, pero la mayoría de las personas que siguen teniendo impacto en la mortalidad son los mayores de 60 años y esto se ve, este descenso, gracias a la vacunación. Lo que tenemos que hacer para disminuir la cantidad de muertes es disminuir la cantidad de casos. En relación con la atención del sistema de salud, tenemos todavía una atención importante. Tenemos 20 provincias con más de 70% de ocupación del sistema de salud y tenemos 14% con más de 80% del sistema de salud y tenemos el número más alto desde lo que va de la pandemia de personas internadas en terapia intensiva con diagnóstico de COVID-19, que son 7.417 personas. Esto es importante transmitir el mensaje que transmitimos siempre. Necesitamos disminuir el número de casos para tener menos personas internadas, para tener menos mortalidad. El número de casos se acompaña del número de fallecidos.